Que Dios les bendiga. Iniciamos este estudio bíblico y vamos a orar creyendo que Dios nos va a ministrar a través de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en este momento. Bendecimos las personas que están aquí presentes y aquellas que se van a conectar a través de las redes. Te pedimos, Señor, que podamos estudiar tu palabra, que esta palabra sea de bendición para nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos en el estudio número 15 en este año, ¿verdad? Estudio número 15 ya. Y el tema de esta noche es revelación del propósito de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos preguntado al Señor, Dios mío, ¿cuál es tu propósito? Pues en esta noche usted lo va a saber. Amén. Porque Dios siempre nos dice lo que Él desea para nosotros y lo que Él ha hecho. La base bíblica de este tema está en Números 33:15. También vamos a tener para que usted lea en su casa, porque esta es una de las jornadas más largas. Las antiguas jornadas que vimos de los espacios donde el pueblo de Israel acampó, eran jornadas de un día, de 2 días, máximo de 3 días, hasta de 4 o 5 días, pero esta jornada o esta etapa es aproximadamente de 1 año. 1 año ellos estuvieron ahí, donde vamos a leer ahora, y en ese año, escúchame bien, Dios les mostró lo que quería con ese pueblo. Así es que usted en su casa va a tener un panorama general, Éxodo 19 y hasta Números capítulo 10, verso 10. Hoy vamos a cubrir someramente lo que podamos ver, ¿no? O sea que vamos a hacer como un consomé del tema, algo bien rápido. Esta es la jornada número 12. Ustedes saben que en la Biblia el número 12 también tiene un significado bien especial. Entonces tenemos el acampar, pero vamos a leer primero Números 33, verso 15. Números 33, verso 15. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dejaron a Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que salieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. Lo que pasa es que este desierto tiene una particularidad, que también tenía montañas, y allí había un monte, el monte del Sinaí o la montaña del Sinaí, donde Dios se le revela ¿a quién? A Moisés y al pueblo de Israel. Él se le revela. Entonces, en esta noche o en este momento quiero decirles que el desierto del Sinaí significa lugar de relación con Dios, lugar de relación con Dios. Y vamos a mirar ahora los eventos que ocurrieron en el Sinaí. No los vamos a mirar todos, sencillamente resumí algunos. Estoy trayendo a colación, hay muchos otros. Si uno empieza a mirar el panorama que les he indicado, de Éxodo 19 hasta el libro de Números, capítulo 10, usted léase todo lo que aconteció, una cantidad de cosas, pero escogimos esta para que el Señor nos ministre a través de esta palabra. Bien, vamos entonces al primer evento, al evento número 1. Entonces lo encontramos en Éxodo capítulo 19, verso, ahí está marcado del 3 al 4, pero le pido el favor a Antonio que me lea desde el verso 1, por favor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Amén. O sea que habían transcurrido ¿cuántos meses? 3. 3 meses, dice ahí en el mes ¿qué? Tercero. Habían pasado 3 meses desde que salieron de Egipto hasta llegar al desierto del Sinaí. Continúe. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas
y os he traído a mí. Amén. Entonces, ahí tienen ustedes en la hoja de ayuda, tienen unas líneas, no van a escribir todo el texto. Sencillamente usted y yo vamos a leer los versos 3 y 4 y es donde Dios revela su poder. Entonces, usted va a escribir en 3 frases cómo revela Dios su poder. Lo primero es la liberación de la esclavitud de Egipto. Esa es la primera línea que usted debe escribir. ¿Qué les está diciendo el Señor? Les está diciendo, yo fui, no fue que ustedes salieron, yo fui el que los saqué de esclavitud. Y eso nos lo dice continuamente el Señor. No fue que usted se metiera evangélico, ni que usted esté ahora en una religión. Fue que Dios te sacó de las tinieblas y te llevó a la luz, ¿qué? Admirable. Y debemos reconocer ese poder de Dios. Escúcheme, en nuestras fuerzas no hubiéramos podido ser capaces, pero Dios lo hizo y quiere hacerlo con otros más, tal vez con su propia familia. Dice, Dios revela su poder. Escúcheme bien, hay algo bien interesante que yo quiero que usted subraye en su Biblia. Dice, y cómo os tomé sobre las águilas, sobre las alas del águila. Cuando usted escucha eso que Dios le está diciendo al pueblo, escúcheme, yo los saqué de Egipto y durante estos 3 meses los he traído como en las alas de un águila. ¿Usted cómo interpreta eso, hermano? Protección, ¿qué más? ¿Cómo interpreta? No los tocó nada, con mucho cuidado, escúcheme. O sea, el medio de transporte que usó el pueblo de Israel desde Egipto hasta el desierto del Sinaí, ¿cómo los transportó el Señor? En las alas del águila. ¿Qué quiso decirle el Señor? Escúcheme, ustedes llegaron de pronto al Mar Rojo y ¿cómo pasaron el Mar Rojo? No tuvieron que nadar, pasaron en pie seco. O sea, les está diciendo el Señor, hubo momentos difíciles, pero yo te ayudé. Yo te libré de ese momento difícil. Y yo creo que en este momento el Señor nos dice lo mismo. Aunque han pasado momentos difíciles, yo te he librado de esos momentos. Usted los ha enfrentado, pero yo he sido el que los he tomado como en las alas del águila y los he hecho, ¿qué? Pasar al otro lado. Oiga, tremenda esa palabra. Cuando yo leo eso, a mí me ministra. Yo me imagino los del pueblo de Israel mirando a la gente y diciendo, oiga, pero ¿cómo así que nos trajo como pero cuando ellos empezaron a reflexionar, uy, sí. Y trayendo a mi mente en el tiempo de pandemia, hermano, que cuánto se les estancó el trabajo en el tiempo de pandemia. A ver, ¿a cuántos que dijeron y les faltó la comida en la casa? Les sobreabundó, hermano. O sea que hay una demostración que en los momentos difíciles Dios nos toma, amén, y nos lleva en sus brazos de protección. Pero lo más importante es la última frase que está ahí en el texto, y usted sígame en la lectura de la palabra. ¿Qué dice la última frase? Escúcheme, Él los saca de Egipto, los trae en las alas del águila, pero ¿hacia dónde los lleva? Hacia Él. Dios nos ha traído de las tinieblas hacia Él, hermano. O sea, siempre Dios quiere que estemos cerca de Él. Alabado sea el Señor. Y qué bendición. Entonces el primer punto es, Dios revela ¿qué? Su poder. Vuelvo a resumirle para los que están escribiendo. Número 1, liberación de la esclavitud de Egipto. Número 2, viaje cómodo, sin faltantes. Y número 3, los atrajo hacia Él. Amén. Los atrajo hacia Él. Qué bendición. Y eso mismo hace Dios con nosotros en este tiempo. Igual, nos sacó con mano poderosa del mundo, nos ha traído por toda nuestra vida. En mi caso, yo digo que yo no he sufrido nada. Todo ha sido ¿qué? Bendición. Amén. Pero todo eso, ¿para qué es? Para que yo esté siempre en la presencia del Señor. El segundo punto, Éxodo 19, del 5 al 6. Éxodo 19.
Gloria a Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué le revela Dios a su pueblo? ¿Qué le está diciendo? Le está revelando el propósito, para qué lo sacó de Egipto. Y en esta noche es lo que Dios nos quiere decir a nosotros, ¿para qué el Señor nos sacó? Entonces, nos sacó, dice, primero, para que guarden mi pacto, o sea, mis ordenanzas. En este tiempo es para que nosotros practiquemos la palabra, que no seamos oidores solamente, ¿qué? Olvidadizos, sino que practiquemos la palabra. Y entonces, si hacemos eso, le está diciendo al pueblo, si ustedes hacen eso, ustedes se van a convertir en mi especial tesoro. Escúcheme, mi especial tesoro, alabado sea el Señor. Una cosa es ser criatura de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios, pero otra cosa es ser ese hijo que Dios quiere que seamos. Amén. No ese hijo pródigo, sino ese hijo de la casa que disfruta a su padre. Y dice, mi especial tesoro ¿sobre qué? Sobre todos los pueblos de la tierra. O sea, le está diciendo, yo los he traído acá, ustedes van a cumplir mis ordenanzas y mis estatutos, y entonces van a ser diferentes a todos los pueblos de la tierra. O sea, Dios iba a tener sus ojos puestos en ese pueblo, igual que los tiene hoy en la iglesia de Cristo. Amén. Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Dice, porque mía es toda la tierra. Dice, y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Cuando usted escucha la palabra sacerdote, ¿qué viene a su mente? A ver, los que están aquí. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Como ejemplo, ¿qué más? Ministraban delante del Señor, ¿qué más? Intermediario, exacto. El sacerdote era el que la persona pecaba, traía el sacrificio, el sacerdote tomaba el sacrificio y lo presentaba delante de Dios. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A Moisés o a todo el pueblo? A todo el pueblo le está diciendo, vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdote, o sea, de intermediarios entre los demás pueblos y yo. ¡Qué tremenda bendición! ¿Y qué era el otro propósito? Dijo, y de gente ¿qué? Santa. ¿Eso qué significa? Significa de gente que está seleccionada, gente que está ¿qué? Apartada, diferente, alabado sea el Señor. Así es que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel su propósito. Oiga, hermano, y el propósito con Dios y para la iglesia es el mismo, es el mismo. Pedro el apóstol en sus cartas dice, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Así es que nosotros no tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito para con mi vida? No ore por eso. Ya usted sabe, usted es gente santa, un real sacerdocio, pero ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, dentro del propósito de Dios es, número uno, ahí en las líneas que usted tiene, que es un pueblo ¿qué? Escríbalo, un pueblo escogido para ser santo, o sea, que se dieran el puesto. Número dos, un pueblo de sacerdotes. Y número tres, un pueblo ¿de qué? De bendición. El Señor le está revelando allí en el Sinaí eso al pueblo.
Alabado sea el Señor. Vamos al punto C. Éxodo 20, 18 al 21. ¿Quién la tiene? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina en el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta del pueblo? El Señor les revela el propósito, les dice, los he escogido como ¿qué? Como pueblo santo, como mi especial tesoro, como sacerdotes. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo? ¿Cuál es? Les dio miedo. ¿Y saben que eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, hermano? Que Dios nos quiere dar responsabilidades, pero nos da ¿qué? Miedo. Nos da miedo. Y le decimos, no, fulano, fulana, ese sí es bueno para eso. Pero hoy el Señor nos recuerda que a cada uno nos ha sido dada una medida de fe y una capacidad. Alabado sea el Señor. Que no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. ¿Escogieron a cuántos? A uno, para que fuera el intercesor. A Moisés. Que usted no escoja intercesores aquí en la tierra, hermano. Dice la palabra que entre Dios y nosotros solamente Cristo. Nadie más. Porque a veces nos acostumbramos, hermano, ore por mí, ore por mí. No, usted también puede orar. Uy, aquel hermano sí habla en lenguas, no, aquel hermano sí hace esto. No, usted también lo puede hacer. A ese sí Dios lo oye. Le dicen a uno, ore, porque usted sí es más santo que yo. No. Dios también te quiere escoger ¿qué? A ti. Tú puedes orar por los enfermos, tú puedes orar por los endemoniados, tú puedes. Dios te ha ¿qué? Escogido, alabado sea el Señor. Pero no hagamos lo mismo que hizo el pueblo. Escoger un ¿qué? Un intercesor. Dios los llamó a todos, pero ellos escogieron a uno. Alabado sea el Señor. Entonces, en la línea que tienen ahí, pueden escribir, el pueblo por temor, miedo o miedo a Dios, escogen a Moisés como intermediario. Escogen a Moisés como intermediario. Alabado sea el Señor. Allí en el monte Sinaí, el Señor les revela la ley. Y vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 3. Éxodo 20 del 1 al 3. Fuerte, Santiago. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, donde no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando el Señor les establece ¿qué? Vamos a leer también, la tengo acá, Deuteronomio capítulo 5, del verso en adelante dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara, habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor de fuego y no subisteis al monte. Alabado sea el Señor. ¿Qué me quiere enseñar esta palabra? Que Dios establece unas leyes, unas normas. Son como más de 600 mandamientos que Dios les estableció allí. A nosotros nos enseñan de 10, pero son muchas más. Pero ¿qué quería hacer Dios? Mostrarles el buen camino. Ahora, este es el primer pacto, el pacto de la ley. El pacto que la gente tenía que hacerlo y cumplirlo por obligación, en sus fuerzas. Recuerden que el pueblo ahí no había nacido de nuevo. Pero cuando viene Cristo y muere en la cruz del Calvario, Él establece otra ley. Él cumple esta y establece otra. Pero cuando uno viene a ver, es la misma. Es la misma. ¿Por qué, pastora? Porque aquí me establece una ley que va en dos direcciones. Una, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo.
Y esa es la ley, había que cumplirla. Cuando viene Cristo, muere en la cruz, entonces dice, yo voy a resumir todos los mandamientos en dos. El uno, amarás al Señor tu Dios, y el otro, amarás a la gente como a ti mismo. Y ya ustedes saben qué significa amar a Dios. ¿Se acuerdan qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Hoy lo vimos aquí en un estudio bíblico. Leer la Biblia, orar, eso significa tener relación con Dios. ¿Y qué significa amar a la gente? Evangelizarlos si están afuera y discipularlos si están aquí adentro. Es el mejor regalo que usted le puede dar a una persona. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que allí en el Sinaí se establece la ¿qué? La ley. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo? Que la ley del Antiguo Testamento se hacía por obligación y se convertía en una carga. Pero la ley del Nuevo es por amor. Dígalo conmigo, por amor. Dios quiere que tú le sigas, no porque hay un infierno. Porque hay mucha gente así, ¿no? Dice, y no. Imagina que uno se muere y cuando uno llegue al cielo y le digan, no hay infierno. Y uno, ay, no, lástima, y todo lo que me perdí por no haber bailado, ay, no, todo lo que no, que tú ames a Dios no por miedo de que hay un infierno, por miedo de que vienen maldiciones sobre tu vida, sino que amemos a Dios de corazón voluntario, no por una bendición, no por el pez y el pan, que cuando de pronto tenga alguna dificultad y me voy de la iglesia porque yo oro y no pasa nada, no, por amor. Amor, esa es la diferencia. La ley del antiguo pacto y la ley del nuevo. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor les revela ¿qué? La ley. También en ese lugar del Sinaí, en esta etapa, el Señor les revela las leyes ceremoniales, las leyes morales y las civiles. Vamos a tener una lectura en Levítico capítulo 19, verso 1. Dile a los israelitas que sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes respeten a su papá y a su mamá y respeten también mis días de descanso, porque yo soy el Señor tu Dios. Salte al 37 ahora, al verso 37. Obedezcan mis leyes y mandamientos y póngalos en práctica, porque yo soy el Señor. Amén. Entonces Dios les establece dentro de la ley, les establece unas leyes que son ceremoniales. Allí la gente no podía hacer lo que ellos querían, hermano. El Señor ahí en Levítico capítulo 19 hasta el verso 37 está cómo debían hacer ellos los sacrificios, cómo debían hacer las ofrendas. Eso no era que ahí, voy a matar aquí el corderito para perdón de pecado y le quitaba primero un pie, luego la cabeza, luego no. Eso era en un orden. Amén. Las leyes ceremoniales entonces enseñaban cómo era la ceremonia de las fiestas y de los sacrificios y de las ofrendas. Y tenían que cumplirlo a cabalidad. Las leyes morales significaban cómo iban a proceder ellos en algún asunto que tenía que ver con su comportamiento. Y las leyes civiles tenían que ver cómo ellos iban a resolver un problema. Por ejemplo, cuando había un ladrón dentro del pueblo, ¿qué iban a hacer con el ladrón? Cuando había un asesino, ¿qué iban a hacer con ese asesino? Cuando había alguien que tenía lepra, ¿qué iban a hacer con ese? Entonces, esas leyes estaban divididas, las leyes ceremoniales, las leyes morales y las leyes ¿qué? Civiles. Tenían que ver con procedimientos. Entonces, se escriban ahí en la línea, procedimientos de ofrendas, sacrificios y fiestas. Esto que me enseña Dios, que les quería revelar a ellos, que todo se debe hacer a la manera de Dios. Escúchenme acá. Todo se debe hacer a la manera de Dios, no a la manera mía. Nosotros tenemos un tiempo, tenemos una actitud, pero el Señor nos enseña que es en el tiempo de Él y en la actitud de Él. Amén.
Siguiente punto. Revelación de las fiestas, ofrendas y sacrificios. Recuerden, en la anterior me revela cuáles son las leyes, pero ahora me va a revelar, le revela al pueblo por qué deben festejar, por qué deben sacrificar y por qué deben ofrendar. ¿Cuál es el motivo? Amén. Y eso está en Éxodo 23, 14. ¿Quién lo tiene? Éxodo 23, 14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Amén. Fíjense cómo es el Señor de celoso y cómo es el Señor de programa, de programático, o sea, de calendario. Le dice 3 veces en el año me van a presentar estas ofrendas, 3 veces en el año. ¿Y cómo debían hacerlo y cuánto tiempo? ¿Eso qué me enseña? ¿Qué me enseña a mí? No que nosotros vamos a hacer aquí las fiestas esas, porque eso es una cultura del pueblo de Israel, ¿no? Pero me enseña, escúcheme bien, que el pueblo de Dios festeja. Nosotros cuando festejamos, todos los días, pero en especial el primer día de la semana, que es el domingo, le celebramos a Dios, amén. Así es que hay esa revelación y Dios le dice al pueblo, ustedes van a celebrar 3 veces en el año y lo van a hacer de esta y de esta manera. Oiga, tremendo como Dios organiza todo, ¿verdad? Y hace todo. ¿Hace qué? Da instrucciones, amén. Y esto me enseña que, vuelvo y le repito, que es a la manera ¿de quién? De Dios, no a la manera mía. Amén. Levíticos 1, del 1 al 2. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Levíticos 1, del 1 al 2. Amén. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. A ver, y cuando usted sigue leyendo Levítico capítulo 1, empieza a darle unas características. ¿Sabe también por qué? Porque aunque él establece unos tiempos, también establece unos requerimientos. A Dios no le gustaba nada defectuoso. Y eso me enseña mucho. Que a Dios no le gusta lo que es feo o lo que tiene algún defecto. A Dios le gusta todo, ¿qué? Perfecto, hermano, tremendo. Ahora, esto solamente es una sombra. ¿Cómo será en la realidad? ¿Será que para este tiempo Dios nos exige más? Claro que sí, nos exige ¿qué? Lo mejor. Alabado sea el Señor. Entonces, establecimiento de celebración de fiestas, ofrendas y sacrificios. Habían ofrendas que eran obligatorias y habían ofrendas que el pueblo las daba voluntariamente. Amén. Habían ofrendas por el pecado, pero habían también ofrendas de gratitud. Alabado sea el Señor. Y cuando usted lee esos pasajes de la palabra, encuentra que cuando es una ofrenda obligatoria, Dios establecía que era. Pero cuando es una ofrenda voluntaria, era lo que el pueblo tuviera bien. Y hay un momento ahí en el Éxodo que el Señor le dice al pueblo: no más. Dígale que no traigan más porque es que demasiado ya. Oiga, y eso me llama a mí la atención, que el pueblo estando en el desierto, tuvieran con qué. El pueblo estaba en el desierto, pero tenían con qué. ¿Sabe que no puede haber época suya o mía que estemos tan, ¿cómo se llama? Tan en un desierto que no tengamos con qué. Que no tengamos con qué. Porque siempre Dios es nuestro ¿qué? Nuestro proveedor. Amén. Gloria al Señor. Pasamos al siguiente punto.
Éxodo, revelación del tabernáculo. Éxodo 25, del 1 al 2 y salta al 8. Leo palabra en el nombre del Padre, el Hijo, a la unción del Espíritu Santo. Amén. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón. Tomaré mi ofrenda. El 8. Leo el 8. Y ahora harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén, amén, amén. Entonces Dios le revela a Moisés lo del tabernáculo. Y el año entrante, Dios mediante, en todos los estudios bíblicos vamos a ver lo del tabernáculo. Ya tengo los temas para el año, eso va a ser emocionante. Amén. Pero lo que le quiero decir es que para este tabernáculo Dios entregó los planos, los bajó del cielo y se los entrega a Moisés. Pero ¿sabe quiénes aportaron para la construcción de ese tabernáculo? ¿Quién? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Eso da una enseñanza poderosa. Y yo hoy estos temas, cada tema lo podemos tratar durante un año, hermano. Esto que me enseña, escúcheme bien, que usted tiene cómo construir para Dios. No escucharon. Usted y yo tenemos cómo construir para Dios. Tenemos con qué. Cuando usted sigue leyendo, mire, le despidió oro, plata, piedras preciosas, telas de la... Yo decía, Señor, ¿y ese pueblo dónde tenía tanto, Dios mío? No le pidió la telita por ahí más baratica, le pidió lo mejor. Entonces, a veces nos pasa como la viuda que fue donde el profeta, y el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Y qué dijo la viuda? No tengo nada. No tengo nada. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, no tengo una migaja lo que tengo, Señor? Y el Señor te dice, tú tienes. No tienes que ir a buscar afuera, tú tienes. Amén. Así es que el Señor, ahí en las líneas que ustedes tienen, si pueden escribir, el Señor le da orientaciones sobre los planos, formas formas y procedimientos de la construcción del tabernáculo. Y también de dónde iban a sacar los fondos. Los fondos, el dinero, las ofrendas. Lo tenían ellos, todo lo tenían ellos. Los planos vinieron de arriba, pero la gente tenía ¿qué? La materia prima, los recursos. Y hoy es un mensaje para tu vida. Tú tienes los recursos. Estás en el desierto, pero tienes recursos. Solamente hay que no despreciar lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Antonio, ¿iba a decir algo más? Amén. Amén. Hay que descubrir. Hay que saber. Eso se hace conectados con Dios. Siguiente punto habla de el Señor, aparte de revelarles que Él necesita un lugar para habitar. Hoy en día pues usted no va a hacer un tabernáculo. Hoy el tabernáculo es tu corazón. Amén. Pero aparte de eso, también como el pueblo había escogido sacerdotes, Dios le revela a Moisés cómo van a ser esos sacerdotes. Entonces, ahí en ese punto es revelación del sacerdocio, selección, unción e imagen personal. Escúcheme bien, porque todos los que son sacerdotes o somos sacerdotes de Dios, tenemos que ser diferentes a los demás, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 28 del 1 al 4 y Éxodo 29 del 1 al 9. Por favor, los que tienen la lectura. Dice la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Y Aarón y a Nadab, Aliú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas y a Aarón tu hermano para honra y hermosura.
Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Primero, la primera característica es que Dios escoge una familia. Y para ser sacerdote del Señor, en la época de la gracia, usted tiene que pertenecer a la familia de Dios. Si usted pertenece a la familia Vera, a la familia Ruiz, a la familia Lamar, a la familia Toro, eso no te da derecho a ser sacerdote del reino de Dios. Pero si usted pertenece a la familia de Dios, ya tiene lo primero. O sea que ser parte del sacerdocio no era si la persona quería. ¿Cuál era el requisito? Que tenía que haber nacido en la familia ¿de quién? De Aarón. De Aarón. Para ser sacerdote tenía que pertenecer, haber nacido en la familia de Aarón. ¿Ve? Para ser sacerdotes hoy en día de la Iglesia de Cristo, tenemos que pertenecer a la familia de Dios. Si para usted está primero su familia antes que la familia de Dios, no eres sacerdote de Dios. Uy, pastora, la lanzó duro. Por eso Jesús dijo: mi padre y mis hermanos son ¿quiénes? O sea que ¿usted quiere ser sacerdote del reino de Dios? Tiene que pertenecer a la familia de Dios, no a la familia de la pastora, a la familia de Dios. Revise a ver si pertenece a esa familia. Amén. Número 2, dice ahí, tenían unas vestiduras especiales. Los sacerdotes, las vestiduras dan identidad. Escúcheme, identidad. Siempre hay que marcar una diferencia donde quiera que estemos, hermanos. Ahora, ¿qué nos identifica a nosotros como hijos de Dios? En el mundo espiritual, la sangre poderosa de Cristo. Que esa sangre es luz en medio de las tinieblas. El enemigo sabe si tú tienes esa vestidura o no. Y en el mundo físico, ¿qué nos identifica? Nuestra forma de hablar y nuestra forma de proceder. Y así como nos vestimos, hablamos. Pastora, ¿qué tiene que ver el vestido con...? ¿Cómo así, pastora? Así como nos vestimos, hablamos. ¿Usted no ha visto una persona indigente en la calle? ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? Revise usted cómo se viste. Porque como se viste también está en tu corazón. Usted no se viste de otra manera. Usted se viste como está en tu corazón. Como es tu presentación personal, es tu estatus social. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. Ahora le voy a decir, ¿cómo se viste un vendedor profesional? Aquí en Colombia, por ejemplo, usa su corbata, su buen maletín. Ahora, ¿cómo se viste una mujer de la calle? ¿Sí ve? Entonces, todo eso, hermano, los sacerdotes tenían unas vestiduras, el pueblo cristiano, la iglesia del Señor, espiritualmente, lógicamente, usamos una vestidura, pero también como proyección a la gente, hay que tener una vestidura especial. No quiero decir que ahora usted va a vestir con manga larga, zapatos largos, todo eso, no. Pero si hay una presentación personal que te favorece o te perjudica. Entonces, a veces el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, se adapta a las costumbres
De pronto aparecen pantalones rotos, todos se ponen pantalones rotos. De pronto aparecen pantalones que suben con mantequilla y también así. De pronto aparecen pantalones anchos también. No, hermano. Hay que tener una forma, una identidad. Una identidad. Uy, pastora, esto está duro. Pero si esta era la sombra, ¿cómo será la realidad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo diciéndole a las mujeres, decía, tienen que vestirse con, hay una palabra clave, que su vestido sea con decoro. ¿Eso qué quiere decir? Presentación personal buena, hermano. Entonces, todo eso el Señor estaba interesado en revelarle al pueblo cómo sus sacerdotes, los que iban a dirigir la ley ceremonial, tenían que estar presentados. Y esto va para todos, porque hoy en día aquí no hay sacerdotes especiales, todos. Dice la palabra que todos somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cómo se viste un rey? Ahora, no quiere decir que usted estrene ropa todos los días, sino la ropa que tiene, manténgala limpia, bien bonita. Si se escociola, hay que coserla. Bien presentado. Amén. Bueno, sigamos adelante porque aparte de eso me habla de un aceite. En ese entonces tomaban el aceite, esto es agua, ¿no? Pero vamos a creer que esto es aceite. Y de pronto llamaban al sacerdote y derramaban sobre él, ¿qué? El aceite. Y eso era la unción que recibían en la extinción. Hoy también se hace lo mismo con la iglesia pentecostal. Cuando hay ingreso al ministerio se unge, cuando hay pastores 4 se oran por ellos, cuando hay ministros ordenados se ungen también. Pero esa unción de Dios quería decir otra cosa, por eso el aceite de la unción estaba preparado de varios aromas, de varios materiales, y cada material tiene un significado de aplicación en mi vida personal. No lo vamos a hablar hoy, más adelante lo hablamos. Entonces, ahí en la línea donde usted tiene vacío, puede colocar, el sacerdote era de una sola familia, las vestiduras eran especiales y el aceite de la unción, su elaboración es especial. Gloria al Señor. Ya vamos terminando. El siguiente punto me habla de la idolatría. Mire, Dios los trae al pueblo, los trae allí al desierto del Sinaí. Empieza una relación con ellos de tú a tú. Escúcheme. Pero como ellos escogieron ¿cuántos intermediarios? ¿Cuántos? A uno. Ese uno se fue a la montaña y se quedó un tiempo en la montaña. Y mire lo que hicieron. Idolatría del pueblo. Éxodo 32, del 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjeme que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Amén. Fíjense, hermano, Dios empieza una relación con el pueblo, empieza a decirles qué es lo que tienen que hacer, todo lo que van a hacer, cómo Dios los ha escogido, cómo Dios los ha bendecido. El líder de ellos se va 40 días, se queda por allá. ¿Y sabe qué hace el pueblo? Con toda la plata que tenían, hicieron un becerro de oro. Y empezaron a adorarlo. Eso también tiene una enseñanza muy profunda, pero eso nos pasa a todos. ¿Qué dijo el Señor? Anda, desciende, porque tu pueblo, el que tú sacaste, ya el Señor dejó de ser
Ese no es mi pueblo. Ese no es mi pueblo, le está diciendo Moisés. Ese es suyo. Ese no es mi pueblo. Y sabe que eso me da a mí una gran enseñanza. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, pero eso no significa que yo me dé vacaciones, que yo me deje influenciar por otros. No, ahora es cuando más debemos amar al Señor. Amén. Para que el Señor no nos diga, esa no es mi iglesia, esa no es mi iglesia. No, esa es mi iglesia. Amén. Entonces el pueblo se olvida de la instrucción. Si quiere escriba ahí. Y construye un ídolo y lo adora. Y esto me deja otra enseñanza, es que así como tuvieron para construir el tabernáculo, también tenían para construir un ídolo. O sea que las capacidades del ser humano son poderosas aún estando en situaciones adversas. Y por último, la renovación del pacto. Éxodo 34 del 10 al 17. ¿Quién la tiene? Dios les bendiga. Leyendo en la Nueva Versión Internacional. Éxodo 34 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo... Sonia, permítame. Lea primero Éxodo 32, 11. 32, 11. Éxodo 32, versículo 11. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre nosotros tu pueblo esa desgracia. 13. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esa tierra como su herencia eterna. El 14. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerles a su pueblo el daño que le había sentenciado. Permítame ahí. Para renovar el pacto siempre tiene que haber un intercesor. Cuando usted vea que alguien está pecando, en vez de juzgarlo, Moisés no le dijo al Señor, uy, sí, qué pueblo tan terrible, ¿no? Qué pueblo tan pecador, nos decepcionó a los dos. No, Moisés, buen intercesor, le dijo, Señor, acuérdate, Dios mío, acuérdate. ¿Y qué hizo el Señor entonces? ¿Qué hizo ahora sí? Entonces Jehová, ¿qué dijo? Se arrepintió del mal. Y cuando se arrepiente no es, escúcheme, no es que Dios cambie de parecer. No, lo que pasa es que siempre que hay un intercesor, escúcheme, la consecuencia del pecado se detiene. No es que Dios esté cambiando, porque Dios no cambia de parecer. Entonces, usted y yo debemos ser intercesores por aquel que está pecando, por aquel que está apartado, por aquel decirle, Señor, ten misericordia, obra un milagro. Acuérdate, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por él. Bueno, ya Dios se hará. Amén. Ahora sí saltamos a Éxodo 34:10. 4:10. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer
ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Amén. Amén. El 13, derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa de Acera. No adores a otros dioses porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Amén. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. Démoslo hasta ahí, Sonia. Dios renueva ¿qué? El pacto, porque hubo un ¿qué? Un intercesor. Dios tuvo misericordia, pero la renovación del pacto sigue las mismas exigencias. Ahora, Cristo viene a la cruz del Calvario, muere por nosotros, se convierte en el mayor intercesor, pero, escúcheme bien, siguen las mismas exigencias. Porque es que a veces creemos que el tiempo de la gracia es otra cosa. No, hermano. Siguen las mismas. Estamos para derrotar al enemigo. El Señor nos va a hacer más que vencedores, pero tenemos que mantenernos creyendo, siéndole fieles a Él y no contagiándonos con lo de afuera, sino más bien erradicando todo aquello que no sirve y que no funciona. Amén. Dice que somos su especial ¿qué? Tesoro. Comportémonos como tal. Amén. Hay que marcar una diferencia. Y esta lección, eso es lo que nos quiere enseñar. Esta etapa. ¿Cuánto tiempo duraron ahí? Casi un año. Y en un año el Señor les dio toda esa revelación. Eso me enseña también que cuánto debe durar una persona para madurar dentro del camino del Señor. Máximo un año, hermano. Pero hay gente que dura 10, 15 años y haciendo lo mismo. No, hay que madurar, hay que profundizar en la palabra. Amén. Sé que vamos a darle gracias al Señor en esta noche por esta palabra y que usted y yo podamos entender y comprender que todo eso está escrito ahí para que yo aprenda, para que esa enseñanza quede en mi mente y en mi corazón. Amén. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por esta palabra. Creemos, Señor, que tú tienes propósito, que tú tienes un camino a seguir, que tú tienes instrucciones para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a seguir tus palabras, ayúdanos a creer, ayúdanos a comportarnos, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo. Oh Dios mío, te pedimos perdón por todas aquellas palabras, aquel comportamiento que no ha sido digno de una iglesia tuya. Te pedimos que tu sangre poderosa nos limpie de todo pecado y que tú puedas cumplir todo tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios me les bendiga y que Dios les guarde.